Bienvenidos a Creencias, donde hablaremos de cosas que nadie está hablando y escucharás lo que nunca has escuchado. Quiero que te suscribas al canal, que actives la campanita para recibir este contenido tan valioso que hemos preparado para ti. De alguna manera tenemos la intención de edificar tu vida y que sea transformada por medio de los contenidos que en esta plataforma estamos creando. Hoy tenemos un contenido especial y exclusivo. Está con nosotros alguien que respetamos, admiramos y que de alguna manera usted tiene que escuchar. Está con nosotros el pastor Luis Fernando Graciano. Bienvenido, brother. Gracias por la invitación, Andy. De verdad, para mí es un placer entrañable estar contigo. Qué bueno. Hoy creo que tenemos algo especial porque estamos para hablar y debatir algunos temas que creo que son de mucha relevancia y que la gente tiene que escuchar. Lo primero que me gustaría escuchar es cómo te defines tú en el marco de creencias. Bueno, yo soy un creyente en el Señor, en el Eterno, que creo que mi norte y mi fundamento es la palabra. O sea, no me apego estrictamente a ninguna denominación. Okay. Sino que nosotros respetamos o queremos caminar en la obediencia a lo que la Escritura dice. ¿Tú te denominas como una iglesia o una comunidad de fe? Bueno, nosotros representamos una comunidad de fe, una congregación de personas que han creído en Jesús y lo tenemos a él como nuestro maestro, nuestro guía. A propósito del movimiento de la costumbre hebrea que hoy se está popularizando raíces mucho, hebreas, ¿no? De las raíces hebreas, que hoy se ha popularizado mucho dentro del marco de creencia cristiana. ¿Qué opinión tú le debes a eso? Bueno, yo creo que es no es una moda. Estoy convencido que es un mover de Dios. Un mover, tú lo ves como un mover de Dios. Sí, lo veo como un mover de Dios porque entiendo radicalmente, básicamente, que las raíces hebreas, primero, no es para convertir a nadie en judío, ¿no? Mucha gente piensa que cuando hablamos de raíces hebreas es convertir a un cristiano para que se convierta en judío. Nada tiene que ver. Las raíces hebreas básicamente es un mover que viene del mismo corazón del Eterno, de Dios, para traer una contextualización cultural, antropológica, sociológica de las raíces de la palabra de Dios, de la cultura que prolifera y que es rampante dentro de la Con comunidad. eso tú dices que debemos cambiar nuestra cultura. Bueno, si la cultura que estamos viviendo contradice totalmente lo que la Escritura dice, sí. Bien, ok, pero cuando yo hablo cultura es la forma de vivir de un pueblo, la concepción más... Por eso yo hablo de guardar sus fiestas, sus mandamientos. Sí, guardar los mandamientos, mandamientos, todo lo que es mandamiento. Sus fiestas. Sí, claro. Yo creo que las fiestas el cristiano debería guardarlas. Guardar las fiestas hebreas. Sí. Usar la indumentaria. Bueno, la indumentaria no es necesario. La esencia es guardar el mandamiento, guardar la intención en el mandamiento, comprender lo que hacemos y de esa manera entonces santificar lo que Dios ha ordenado. Cuando tú hablas de santificar lo que Dios ha ordenado, ¿dónde entra la Biblia en ese contexto? Bueno, es en la Biblia que está. Entonces es normativo. No, porque el hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que vaya de acuerdo a los estatutos determinados por el Eterno. Bueno, exactamente, la Biblia es un estatuto. Bien. Dice estatuto perpetuo. Bien, vamos a entrar en ese concepto, pero cuando yo te hago la pregunta, te la hago porque, por ejemplo, tú hablabas ahorita acerca de esa intención del creador en mostrar una cultura a través de la antropología. Es una contextualización. Una Primero, el concepto contextualización. ¿Qué es contextualizar? Contextualizar es traer lo que la Biblia enseña basado
por ejemplo, en los conceptos que el idioma, por ejemplo, que tiene que ver con el transmitir los conceptos, las ideas, y también el contexto presente en el momento que se escribieron la Biblia. Pero ya sea lo político, okay, lo social, lo religioso. Hablaste un punto muy importante, en el momento que se escribió. Y los conceptos que Pero dijiste en el momento que se escribió la Biblia. O sea, yo tengo entendido por los datos históricos de que la Biblia no se escribió y que Dios no mandó a guardar la Biblia. Dios mandó a guardar la Torá. Bueno, si vamos a ser estrictamente puntuales, la Torá. Históricamente. La Torá, sí. Ahora, la Torá es toda la Biblia. La Torá, bueno, estrictamente. No, la Torá, bueno, estrictamente son los primeros 5 libros de la Biblia. Bien. Sí, pero se entiende que tiene un entendimiento que traspasa eso. Se ha entendido que todo el Tanakh y ahora el Nuevo Testamento le podemos denominar toda la Biblia, la Torá. Ahora, hablando técnicamente, sabemos no es riesgoso hacer eso. Hablando técnicamente, son los primeros 5 libros. Bueno, yo diría, no se vería abusivo. No, yo creo que no. O quizá ofensivo para la cultura como tal hebrea. No, por eso decimos que estrictamente son los primeros 5 libros. Sí, pero cuando te digo por eso dice, por ejemplo, cuando te digo si no hay un abuso, te estoy diciendo porque tú decís abuso que usar algo mal. Sí, por eso te dije abuso. Sí, pero tenemos el entendimiento dentro de... O sea, ¿tú no crees que decir Biblia, hablando de un contexto histórico, de lo que hace un momento describías como la intención del creador, no es abusar? No, yo creo que no. Porque nosotros creemos que el Nuevo tanto los primeros 5 en la Biblia, el Pentateuco, Torá, al igual que los profetas, al igual que los escritos, el Tanakh, ¿no? Al igual que el Nuevo Testamento, es normativo, es parte de toda la revelación de Dios. La categoría nuevo testamentaria, yo creo que el Nuevo Testamento entra en un marco cristiano, por decirlo así. No, ese libro ya se ha determinado que tiene una mentalidad detrás hebrea. Ese libro fue escrito por hebreos. Perdón. Vamos a tratar de puntualizar un poco. Me gustó mucho lo que acabas de decir. Tú estás diciendo que se ha demostrado. Sí, totalmente. Que hay testigos internos del mismo libro, históricos. O sea, hay elementos sociales, culturales que determinan eso. Tú desmientes ahora mismo que la escritura como tal, los libros del Nuevo Testamento, no apoyan la iglesia cristiana como tal, sino la hebrea. Totalmente. La creencia hebrea, no la cristiana. La matriz, los conceptos, las ideas no la cristiana. Son hebreas. Bien, pero ¿no apoya la ideología cristiana o sí la apoya? Bueno, el cristianismo ha tomado los elementos del judaísmo, porque el cristianismo todo el mundo lo sabe, viene del judaísmo. Lo que conocemos como cristianismo. Porque la parte nace dentro del judaísmo y eso es la esencia de conocer las raíces. ¿Por qué la parte ortodoxa del pueblo hebreo no acepta eso que tú estás proponiendo? Bueno, eso es debido, según lo que nosotros entendemos, que es un proceso histórico. Un proceso histórico que comienza ya cuando Jesús aparece en la historia. Ese tiempo se llama el judaísmo del segundo templo, donde él viene. Entonces comienza ahí una serie de sucesos que degeneran inclusive Jesús lo advirtió, que ese pueblo iba a ser juzgado, iba a ser intervenido por otra potencia. En el año 70 luego de la destrucción del templo, se reúnen los sabios hebreos y establecen todo lo que es el canon, todo lo que conocemos como la Biblia hebrea. Entonces, desde ese momento hay un antagonismo. ¿Dónde se da el canon? Con el movimiento que Yeshua representaba. Tú hablaste de un canon hebreo, estás haciendo referencia al antiguo. Claro, exactamente, al Antiguo Testamento. Lo que llamamos Torah y Tanaj. Al Antiguo Testamento, sí. Ok, entonces una pregunta en ese contexto, porque quiero que me ayudes con la respuesta que te pedí hace un momento. ¿Por qué la parte ortodoxa no lo acepta? Bueno, eso toma tiempo explicar eso. Pero me puedes dar una referencia, aunque después
Me encantaría que hicieras algunos puntos porque de repente nos dejarías un tema más para hablar. Sería bueno. Sería ese tema tratarlo en un programa solamente. Okay. Y estudiar esa área histórica, esa expectativa mesiánica, esa interacción que Jesús tuvo con las diferentes escuelas, que en el momento del judaísmo del segundo templo habían 24 escuelas. En el primer judaísmo. En el judaísmo del segundo templo. Así se conoce ese tiempo en el cual Jesús estaba en la tierra de Jerusalén, lo que se conoce como su primera venida, ¿no? Entonces era un pueblo que estaba en un proceso de desarrollo intelectual. Era un pueblo que estaba tratando de formar su identidad como pueblo, en el sentido de una ortodoxia que viene y se genera luego de la destrucción del segundo templo. Yo quiero hacerte una pregunta muy interesante y voy a puntualizar con esto. Es una pregunta que de repente ha invadido mucho. Inicialmente empezamos a hablar con relación a lo que representaba este movimiento de las raíces hebreas, ¿verdad? De su cultura, su antropología, su idioma. Pero veo que también hay una inclinación a la mística dentro de estos movimientos modernos. ¿Qué tú opinas con respecto a esto? Bueno, ese tema de la mística, yo creo que en el día de hoy, como tú dices, tiene un auge proliferante dentro del cristianismo. Ajá. Muchos cristianos están buscando conocer esas ideas, ¿no?, que representa la mística. Es parte del judaísmo, el judaísmo ortodoxo presente, y como es de saber, ha traspolado el cristianismo. Entonces la gente que está buscando las raíces hebreas, entendiendo que todo lo que es, por así decirlo, ¿no?, que es judío, y como eso es parte del judaísmo ortodoxo en este momento, piensan que ha sido siempre la realidad en el pueblo de Israel, lo cual el misticismo no ha sido parte del pueblo de Israel. El misticismo, que es parte estructural de la Kabbalah, ¿no?, surge más o menos en el siglo XIII, siglo XII, siglo XIII de nuestra era presente. Entonces el judaísmo en su formación, el judaísmo en su formación, en lo que fue presentado en el Sinaí, cuando el Eterno entregó la Torá al pueblo de Israel, donde 2 millones de personas testificaron de eso. Es un caso inédito en la historia. Entonces, cuando viene entonces el devenir del tiempo y el contacto con muchas otras civilizaciones y muchos otros países extranjeros, surge ese pensamiento, pero que no está en la matriz, en la concepción de lo que es el judaísmo, que es una religión práctica, vivencial. ¿A qué tú le llamas religión práctica vivencial? Bueno, porque está sustentada en la Torá, donde hay mandamientos puntuales. ¿Estás hablando de la Cábala? No, estoy hablando de la Cábala, del judaísmo. Okay. La Cábala la Cábala comenzó en su génesis como un método interpretativo. Un método interpretativo. Exactamente, y luego se degeneró en muchísimas cosas como la astrología. Se desgeneró. Sí, astrología y cosas que la Biblia enseña directamente que no conviene al pueblo de Dios, que no está establecido para que el pueblo de Dios lo haga. Entonces hay mucha gente que en el cristianismo, como no conoce... ¿Está mal? No está mal en el sentido de la libertad que cada quien tiene. Ahora, hay que evaluarlo. Eso se respeta. Estamos hablando en términos espirituales. Nosotros respetamos todo el que quiera hacer eso. No, igual que yo. Ahora, los judíos, yo voy a representar un brujo. Los sabios judíos enseñan, los que practican Kabbalah, los que proponen esas ideas de la Kabbalah, proponen que una persona que estudie Kabbalah debe tener por lo menos 40 años. Una persona ya madura. Una persona también que conozca toda la Biblia, de cabo a rabo, que conozca el Talmud, que conozca los Midrash. Una persona, en otras palabras, docta, entendida en la Torah. O sea, lo que tú me estás diciendo es que... Eso es lo que proponen los cabalistas. Los chamaquitos que están haciendo ahora mismo estudios de Cábala, empíricos... Están violando lo que los mismos rabinos han establecido como normativo para que el que quiere estudiar ese tipo de visión, ¿no?, de ideas, lo haga. Entonces, si ellos mismos dicen esto,
Entonces los cristianos entonces al desconocer esta cosa y quizás conociéndolo también, porque quizás hay muchos de ellos que tienen esta información, O sea, no, pero incurren en enseñar y en exponer estas cosas que anteriormente y por tradición hebrea de muchísimos sabios ¿tú reconoces algún...? déjame terminar esta parte, han establecido que esa visión del mundo, que esa visión y esas ideas no es parte del pueblo de Israel. No es parte Personas del como pueblo. Ibn Ezra, personas como Maimónides, que establecen esas cosas que no son parte del pueblo de Dios. Y que no le pertenecen al pueblo de Dios. Sí, que son unas tradiciones mezcladas, ¿no? O sea, tú... Hay una mezcla ahí de muchas cosas. Un mangú, como decimos nosotros. Un arroz con sancocho, mango. Un arroz con mango. Donde hay cosas buenas porque son cosas del judaísmo. Son personas que vienen de una matriz judía. Eran rabinos que adoptan otra visión del mundo extranjera. Inclusive hay un gran pensador llamado Rafael Patai. Quizás muchos de los que nos van a oír han escuchado de él. Les recomiendo sus libros, son muy buenos. Él es un autor de un libro llamado Los mitos hebreos, extraordinario, que lo escribió con otro gran pensador de apellido Graves. Entonces ahí él tiene un libro que se llama El pensamiento judío, tiene un libro. Ajá. Y tiene otro libro que se llama Los alquimistas judíos. Ahí en esos dos libros, él trata ese tema. Estoy hablando de un tipo que tiene un PhD en teología y también es antropólogo. Okay. Con un nivel intelectual extraordinario. Ahí él plantea la historia de la Kabbalah, de dónde surge, cuáles son las relaciones con otras religiones. Tiene mucho fundamento hindú. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú consideras que ahora mismo existen dentro de esta corriente cristiana que han adaptado las raíces hebreas y por sí esa inclinación a la Kabbalah, maestros de Kabbalah, o son simplemente gente que tiene conocimiento de algunos conceptos y se autodenomina maestro de Kabbalah? Yo creo que yo afirmo lo que tú dices. Yo voy a afirmar lo que tú dices. De la pregunta que tú dices, pero yo la voy a afirmar. No, yo te hice una O sea, pregunta cerrada. En conforme a lo que hemos dicho. Sí, conozco, no conozco. Bueno, ninguno de ellos recibió, primero recibió la tradición de un maestro de Kabbalah. Ok, ya no es maestro de Kabbalah. Exactamente. Conoce el hebreo, sabe hebreo. No es un macubal. No tiene dos grados de hebreo, o que conoce algunas cosas del hebreo. Pero ni siquiera su sino idioma. que no habla hebreo. No habla hebreo y es maestro de Kabbalah. Exactamente. Y tiene una escuela. Pero entonces los requisitos. Y tiene una escuela hebrea. Entonces eso es suspicaz, entonces. ¿Cómo? Eso es suspicaz porque no cumple con los requerimientos que los mismos maestros que proponen esas ideas en Israel tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces se cae de la mata la respuesta que tú estás diciendo. ¿Qué hace? Hay maestros entonces dentro de los círculos que estamos viendo ahora que no reúnen esas condiciones. ¿Cuáles? Las condiciones Las que acabas de decir. las condiciones que los rabinos que proponen esas ideas de la Kabbalah dentro del judaísmo ortodoxo. Bueno, se le acabó entonces el negocio a los muchachos de Estados Unidos. Bueno, no sé si se le acabó. Lo que pasa es que yo entiendo se le acabó el que negocio. la falta de conocimiento, la falta de se le podía de llamar tener una falso. mente ávida. Se le podía llamar. Hay falsedad en ese tipo de conocimiento. Podemos decir que hay falsedad hablando acerca de esos maestros que no tienen un criterio ni llenan los requisitos, pero de repente Tiene cierta información, se lanzan con una escuela. Sí, claro. Y se autodenominan maestros. Yo creo que es un atrevimiento. Es un atrevimiento. Sí, son osados. Eso podríamos decir una frescura. Yo tengo alrededor de qué sé yo, 17 años indagando estas cuestiones de las raíces hebreas. Y desde que yo comencé, los maestros que estaban en ese momento enseñaban que la Kabbalah no era correcta. Los maestros de la época. Correctamente, hace 17 años. 17 años atrás. Luego, este auge de la Kabbalah en los últimos 5 años, que ha tenido un boom extraordinario. Excelente. Ha encontrado campo en el cristianismo. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen comezón de oír. Pablo lo advirtió. ¿Tú crees que eso ha desgastado un poco el dogmatismo cristiano como tal? ¿O de alguna manera lo ha impulsado a crecer y a expandir las fronteras? Lo que pasa es que cuando tú no representas correctamente a Dios,
Cuando tú no estás cumpliendo con el propósito que tú tienes. Cuando tú no puedes ver la realidad de la vida y prevenir la vida basado en esa sabiduría. Cuando tú no te conoces a ti mismo. Cuando tú no tienes una identidad propia. Está fuerte lo que tú Cuando estás diciendo. tú no tienes el conocimiento preciso por qué él está aquí, entonces tú eres susceptible a que otra persona te use en su propósito. Está fuerte lo que tú estás diciendo entonces. Fuerte, ¿no? Es la realidad. O sea, el propósito te determina quién tú eres. Y el propósito te va a ti a determinar todo en la vida. Con quién tú te asocias, qué tú escuchas, para dónde vas. Dios conoce ese propósito. ¿Cuáles son el potencial que tú tienes? ¿Cuál es la función que tú tienes en esta Dios, tierra? Tú vas a explotar tus habilidades para que el nicho que tú, el aporte que tú viniste a hacer a esta tierra. Dios conoce ese propósito. Totalmente. Él es el propulsor de ese propósito. Propulsor, ideólogo, el que estableció el propósito. El propósito de todo lo que existe en la creación fue determinado antes de la creación del mundo. Entonces el propósito antecede la creación. Yo estoy viviendo una especie de, por decirlo así, de guión que trazaron de mi vida, y de repente en el guión trazado de mi vida estoy trabajando las pautas y no ejerzo ningún cambio sobre ese guión. Ese concepto de guión es interesante. Y es cierto, te hicieron un guión. Ahora, ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? Es para descubrir eso. Venimos a la vida, venimos a esta existencia. ¿Somos seres independientes a Dios? Totalmente que sí, no. Si somos seres independientes y somos seres que venimos de Él. O sea, ¿por qué? Tenemos esencia de Él. Bueno, cuando tú estudias que es el hombre, Adán, en el concepto de nombre, Adán, que somos todos nosotros, la humanidad, el hombre en sí mismo, expresado en dos maneras, varón y hembra, notamos que somos entes independientes, pero todo lo que existe, tú y yo, los que están aquí, las aves, el mar, todo lo que existe, todo lo que Dios creó, todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Ese es el principio de unicidad. El principio de unicidad. Todo está conectado. Todo está unido. Todos los mundos, todas las categorías. Yo puedo crear cambios dentro de ese propósito. Crear cambios. Sí. Sí, dentro del propósito está esa posibilidad. Pues no es un guión entonces. Es un guión que depende de los cambios que yo implemente sobre él. De los cambios que tú implementes ya concientizado del plan que tiene preparado Dios para ti. Por eso dice la Biblia. ¿Te acuerdas de una porción? Me estás hablando de cambios y me gusta que me hables de cambios, porque si yo puedo cambiar ese guión, obviamente Dios no conocía esos cambios. Cambio en el sentido de que te reconectes a esa visión. Por eso te pregunté al principio. Porque tienes libertad también de abortar eso. No es que hay un determinismo. Tú estás hablando quizás de determinismo. Eso es lo claro, que tú eso, no, tú propusiste eso primero. Bueno, quizás lo dije indirectamente. Pero bueno, pero por eso te lo digo, lo noté. Realmente el determinismo. Pero lo noté, por eso te pregunto. Determinismo. Noté el determinismo que tú propusiste dentro de tus palabras, diciendo que ya Dios conocía ese plan, que tú fuiste diseñado para vivir ese plan y que ese plan inevitablemente tiene que ocurrir. Pero dentro de la realidad, entonces, en este plano físico. Acuérdate que el propósito antecede la creación. Lo dijiste también. Exacto, el propósito antecede, ahí hay determinismo. Entonces, exacto. Antecede la creación. Exacto, pero cuando tú entras aquí, lo puedo cambiar. Tú tienes la posibilidad de elegirlo o no. Es que eso contradice tu postura. No contradice. Totalmente. Determinismo y voluntad propia no contradice. ¿Por qué no contradice? Explícate. Porque yo quiero que tú te expliques, porque me gustaría entender. Entendí en el caso de que, o la filosofía que está detrás de esto, conforme a la palabra, lo que hemos investigado. Tú hablaste de libertad y decisión propia, ¿verdad? Totalmente. Por ejemplo, para que tú me entiendas. Dentro del propósito voy a dar un ejemplo. Hay libertad y decisión propia. Totalmente, porque entonces tú no sería justo. No estamos hablando del marco justo, estamos hablando de la propuesta de determinismo que tú planteaste. Pero vas ahí, déjame explicarte, vas ahí. Porque si tú no fueras responsable de tus propias acciones,
ahí sí entraría el determinismo. Entonces, estos dos conceptos dentro de la realidad que vivimos es parte. Es que yo siento que tú lo que estás es proponiendo una filosofía intentando no corromper lo que ya corrompiste. No, claro, proponiendo una filosofía, intentando no corromper lo que ya corrompiste cuando dijiste el propósito antecede. ¿A qué tú te refieres con el propósito antecede? Porque anteceder o sea, ¿qué en modo de plan. Okay, vamos. Yo te pregunté ahorita qué es propósito. Pero ahí es que parece que nosotros todos no tenemos. Yo te lo pregunté. El problema de nosotros es que no tenemos el mismo concepto de que el propósito. No, yo estoy escuchándote. ¿Qué es propósito? No, yo vamos no soy el entrevistado. Pero es la idea original. ¿La idea? La idea original para alguien. Pues entonces ya para alguna cosa. Pues entonces él no la determinó y él no la conoce. Tú dijiste antecédela. Yo estoy usando tus palabras. Estoy usando tus conceptos. Antes de crear algo. Perdón. Yo no estoy usando lo que yo creo de esto o lo que yo opino. Yo estoy usando tus palabras, estoy usando tus planteamientos y en base a lo que tú vas diciendo yo voy generando preguntas de lo que tú estás diciendo. Entonces, siento que me estás, y me ocurre mucho cuando hablo con personas aquí en el set, que siento que sin darse cuenta me causan, me mezclan una cosa con otra y me cruzan los conceptos. Entonces, vuelvo para atrás, vamos a volver para atrás, vamos a volver al principio. ¿Qué es el propósito? Lo primero es que el propósito antecede la creación. Volviste a decir lo mismo. Es que tenemos que tomar eso, esa referencia, porque es real. Pero no lo defínemelo. Propósito. Antes de Dios crear a alguien, lo primero para crear a alguien, que es la producción, pero cuando por ejemplo, una compañía comienza una producción, una línea de ventiladores, de productos, de abanicos, un abanico. Abanico. ¿Por qué ese que si no alcanza para aire, prendo abanico? Bueno, un aire. ¿Por qué se genera la producción de ese aire? Porque hay un público que tiene necesidades. Sí, pero hay un propósito de satisfacer esa necesidad. Entonces el propósito antecede eso. Antes de crear esa producción de ese ventilador, lo primero es ver para qué funciona. Entonces el propósito no tiene que ver con la vida del ser humano, sino simplemente con el que el ser humano viva. Eso es lo que tú me estás diciendo. El propósito tiene que ver con el ser humano porque el ser humano es una creación. Pero ahí voy. Por eso te dije, no tiene que ver con el ser humano como tal, sino con el que el ser humano viva. Bueno, el ser humano va a vivirlo. Entonces el propósito es la vida o el ser humano. Vivir. ¿El propósito es la vida o el ser humano? Vivir está relacionado al propósito. Vivir es el propósito. Jesús dijo, yo he venido a darle vida. No el ser humano. El ser humano no es el propósito. Jesús dijo, yo he venido a darle vida y que la tengan en abundancia. Exactamente. Él estaba diciendo en otras palabras, yo he venido para que ustedes redescubran su propósito. ¿Entendiste? Que antecede la creación, que Dios se determinó. Entonces, cuando Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el propósito es la vida. El propósito de la existencia, de cada cosa que Él creó, es lo que quiero decir. De cada elemento en la creación. Cuando hablamos que Él de creó. Eso, hablamos de un rol. Por ejemplo, de un rol que cumple cada persona, cada cosa. Qué lindo que mencionaste esa palabra. Es el punto, es uno de los puntos del propósito. Es la función de cada cosa. La función. El rol de cada cosa. Imagínate que a mí me crearon, te voy a poner ejemplo, lo que acaba de ocurrir, que es penoso en Estados Unidos con la masacre de esos bebés inocentes. Demasiado. ¿Tú crees que eso era parte del propósito? No. Se cayó esta vaina entonces. Porque que tú me acabas de hablar. Porque lo que Dios de que el propósito lo abarcaba todo. Escucha. Y me acabas de decir que esto no es propósito. No. ¿Acaso no es parte del propósito que muramos? No, Dios no determinó la muerte. ¿No determinó Dios la muerte? No, claro que no. Si Dios viene a dar vida y el propósito de todo lo que la Biblia genera es vida. El propósito de lo que... Entonces el propósito no está incluido esa parte de la muerte. Morimos? Porque la intención de Dios es que tú tengas eternidad, que tú vivas para siempre, que la vida sea el fundamento de todo. ¿Te acuerdas una vez ¿Pero de qué vida tú estás hablando? ¿Tú estás hablando de esta vida orgánica que nosotros tenemos como seres que respiran, que tienen una función de conciencia, donde interactuamos con esta realidad? ¿De eso tú estás hablando? Bueno, eso es parte de las cualidades que tú tienes. Porque, por ejemplo... de los elementos de tu alma. Por ejemplo... de tu ser. Tú hablaste de Jesús y hay un texto bíblico que dice, y lo citaste, vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque la Biblia lo que quiere es fomentar la vida. Sin embargo, Él se murió. Él se murió, sí, pero resucitó.
No se quedó en ese estado. Pero no está ahora mismo físicamente. Bueno, está en un lugar espiritual, está vivo. Está en un lugar. Sí, claro, está en un lugar está espiritual. en un lugar espiritual. Sí, no visible. Porque No dentro de la realidad que Dios creó hay una posibilidad que no es la cosa, hay cosas que pues no se entonces ven. no es la vida como tú la describiste hace un momento. Cuando te pregunté acerca de la matanza. La vida pasa a otro plano. Un plano espiritual. Pero es vida. Pero es vida. Y está dentro del propósito. Y pues entonces la muerte. Hay dos categorías. Vuelvo y te voy a preguntar. Hay dos de nuevo. categorías. Te pregunto de nuevo. Dentro de la cosmología. ¿Cuáles son las dos? Tierra y cielo. Tierra y El cielo. hombre es un símbolo de eso. De tierra y cielo. Correctamente. En el Cuando principio. tú hablas de cielo, ¿de qué tú hablas? ¿Del espacio físico, espacio exterior? Eso es un concepto material. Eso es un concepto material. Material. Yo hablo de un concepto espiritual, que es lo que la Biblia quiere hablar. Tú hablas en un concepto espiritual. Sí, la que es Biblia lo quiere que- hablar de un concepto espiritual. Pero de yo, cielo, tierra, espacio, Graciano, tiempo. Graciano, vamos a ubicarnos un momento. Porque a veces yo siento que no estoy entendiendo. No sé si es que estoy un poquito atrasado. Y Bueno, lo que tú no entiendas nada, lo te estoy conversamos. preguntando. Correcto. Te estoy preguntando. Y cuando te digo que no entiendo, no es porque no te esté escuchando correctamente o no sepa de lo que estás Los hablando. conceptos chocan. No es porque los conceptos choquen, sino porque tus mismas declaraciones te exponen a otras un poco más difíciles. O sea, si hablamos de vida y muerte y hablamos de que el propósito enmarca todo lo que representa la vida, la muerte y todo lo que tiene que ver con eso, y tú me acabas de decir ahora mismo que la muerte no está dentro del propósito. No era el plan de Dios. No era el plan de Dios. ¿Y por qué morimos? Un decreto. Entonces el propósito se aplica Cuando Dios le dice al hombre, Entonces el propósito simplemente es un deseo divino. Eso es lo que tú me estás tratando de decir. escúchame bien para que tú. Pero perdón, el propósito es un deseo divino para ti. Para mí no. Tú propones Es eso. el deseo de Dios. Pero en tu hipótesis Yo diría mejor la idea de Dios. verbal. La idea de Dios. Es una idea. Esa es la idea original. Una idea. Es la causa por la cual algo se crea. Es el motivo intencional. es el motivo que genera. Es lo que Dios Es quisiera. la razón de existencia de Ok, algo. es lo que Dios quisiera que pase, pero depende de mí que pase. Es el ideal de Dios. Es lo que, bueno, a ver si te entendí. Es lo que motiva al hombre a alcanzar la meta, por ejemplo. A ver si te entendí. Es lo que inicia la transpiración para llegar a un destino. A ver si te entendí. Es lo que Dios planifica previamente, pero quien decide cumplirlo no soy yo. Eso tú propones. Dios le ha dado la posibilidad a cada persona, a través del intelecto, de la interacción en este universo, De decidir eso. de reencontrarse, de que sea consciente, palpable, visible. Pero él decide, el ser humano decide. El ser humano decide. Por ejemplo, Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y mal, no comerás, porque ciertamente, si comes del árbol, morirás. Está planteado ahí. ¿Qué hizo Adán? Oyó el consejo del que tenía la sabiduría, el plan, la estructura para tu vida de bienestar, que te colocó en el jardín, que te dio todas las habilidades que tú tienes, que te dio quién eres, quien te dio autoridad, quien te suplió todo lo que necesitas, quien te dio identidad, que te suplió todos los recursos para lograr el propósito. ¿Y qué hizo Adán? Eligió otra cosa. Dañó el plan de Dios. No lo dañó. ¿Por Tú qué sabes no? que no, porque Eligió otra cosa. eligió otra cosa, pero Dios inmediatamente, cuando tú analizas el texto, O sea, Dios depende de nosotros. cuando tú ves la intención de lo que Dios está Tú diciendo, propones ahí, eso. No, no, en tu vamos idea a- de propósito, tú dices, Dios depende analicemos de... la Biblia, es Dios lo que quiero depende. decir. Está bien. Veamos ok. la Biblia. Mira Sí, qué pero dice. no podemos ver la Biblia cerrada a una postura de creencia. No, Tenemos que ver la Biblia desde un aspecto laico para poder interpretarla. Si no, no tenemos un fruto de interpretación. La Biblia es el libro que tú tienes ahí. Y en el caso de Génesis, Es que yo siento que el concepto de Biblia que tú tienes es como que no acepta críticas. no, pero claro que sí acepta críticas. Pues claro entonces que vamos sí. a interpretar desde una postura laica. No nos cerremos. Bueno, pero estoy tratando de decir lo que dice el texto claramente. Dale, fluye. Que Dios Pero está no te, diciendo. no te encierres. La idea de Dios es que ahí el texto te lo está diciendo. Él establece un jardín, ¿o no?
Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el sexto día, hace 6 días, el sexto día crea al hombre. Varón y hembra los creó. Es que eso no es un dato histórico. Y Graciano. dice... ¿Y tú conoces eso? Pero está bien. Pero No es un dato histórico. Pero... Entonces yo siento que está haciendo... Entonces no hablemos de la Biblia entonces. Hablamos de la Biblia, pero en el Entonces tú estás proponiendo eso, que no hablemos de eso. Yo no propongo eso. Yo estoy diciendo que si lo vamos a hacer, lo hagamos desde la postura laica. Yo no estoy diciendo que no hablemos de la Biblia. Lo que pasa es que cuando hablamos de una manera cerrada con relación a la Biblia, ignoramos otras verdades. ¿Cuál es la verdad que tú quieres entonces decir? No la que yo quiero, la que me gustaría que tú tomaras. ¿Pero cuál? Ok. Porque tú no la planteas, yo no puedo saber qué es lo que tú estás tratando de decir. Si la pregunta fuera para mí, con relación al texto, yo no fuera tan literal a la hora de interpretar algo como si fuera un hecho histórico, sino que lo hiciera con la intención que el escritor principalmente la plasmó. ¿Cuál es la idea de un texto? ¿Cuál es la idea de la Biblia, por ejemplo, de cualquier documento? Proponer ideas. Proponer una Eso idea. es lo que está pasando aquí. Yo lo que estoy diciendo es lo que estas ideas proponen. Okay. Entonces no estamos viéndolo simplemente, como tú dices, de una manera literal. Ahora tenemos que asumir qué es lo que está tratando de decirnos ese texto. Ahí me gusta. ¿Cuáles son las interacciones ahí me gusta. y las metáforas, los recursos literarios que está usando? Ahora abriste. Eso se llama una idea, sí, pero ahora, un propósito, y luego vienen los motivos. Ahora tú abriste. En literatura es motivo, se llama. Ahora tú abriste un espacio. Son ideas recurrentes que hay en el texto. Ideas recurrentes. Entonces, ese texto, no, esa parte, eso que está pasando en Génesis, Génesis 3, desde Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, está en toda la Biblia. Ese mismo principio está en toda la Escritura. ¿Cuál? Se revela esa idea. ¿Cuál? De lo que estamos diciendo. De independencia. De independencia no, escucha bien, de propósito que estamos hablando. Estamos hablando de propósito, pero tú me estás diciendo que ese propósito puede ser cambiado por mí. Que solamente es una proposición. Es una proposición. Yo elijo si lo cumplo o no. Correctamente. Pero entonces lo que hizo Adán. Ven, pero entonces... Eso es lo que está tratando de decirte el texto, que el hombre tiene la potestad de elegir esa propuesta o no. Entonces ¿qué significa eso? Entonces Dios no conoce los tiempos. Claro que sí, creo que es independiente. No lo conoce porque yo tengo la capacidad de cambiarlo. Es que no, es que Dios yo tengo la capacidad de cambiarlo. Que Dios lo puede conocer. Ok, pero y eso no, y el cambio que yo voy a generar. Y eso no. Cambio, vamos a poner un ejemplo. Eso no choca con lo que está bien, ok, vamos, enséñamelo. ¿Entendiste? Eso no choca. Que Dios conozca algo, no choca. Ponte tú que este vaso es para con lo que está diciendo, proponiendo las ideas que está proponiendo el Este vaso lo diseñaron para tomar agua. Sí. Y lo lógico es que tome agua con él. ¿Tú puedes usarlo para otra cosa? Claro, yo te puedo mojar. ¿Qué es eso entonces? Yo te puedo mojar. Ponte tú vamos a poner que el plan de Dios. Vamos a poner otra cosa. El plan de Dios fue que él lo puso aquí. Que el vaso Dios se use para sentarse. Sí, no, Dios lo puso aquí para yo tomar agua. Correcto. Y lo correcto de eso es que yo lo tome. Toma un poquito de agua, ¿verdad? Y tome agua, ¿verdad? Ese es el propósito del vaso. Ok, toma agua. El que pensó en el vaso, en crear un vaso, pensó en el propósito. Está bien, pero de repente yo tomo ese vaso, lo rompo y creo un arma con el cristal y te corto. No es el propósito del vaso. No es el propósito. Pero lo puedes hacer, ¿sí o no? Pero lo puedo hacer. Exacto. Dios conocía eso. Claro. Claro que sí. Eso no interviene con el propósito. Pero no lo cambió entonces. No hay cambios. Porque él conocía en el momento en que yo iba a tomar ese vaso y iba a provocar que lo que sucedió sucediera. En el plano, tú estás hablando en un plano trascendente. Claro. Tú estás hablando del punto de vista de Dios. Sí, pero... Tú estás hablando en el punto de vista... Pero ahí es donde como dice mucho superior. Porque mi punto de vista está limitado. Pero dentro de la realidad que tú limitado vives, a mi realidad. Pero que yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Es que tu realidad es esta. Pero Dios lo sabe, ¿verdad que sí? Es que tu realidad es esta. Pero Dios lo sabe. Tu realidad es lo físico, lo Dios concreto. ¿Dios lo sabe o no lo sabe? No lo abstracto. Yo no quiero que la gente crea que yo estoy en contra o a favor de lo que tú te estás diciendo. Dios lo sabe. Está bien, yo lo que pero quiero eso no determina que tú, en la realidad que vives, elijas. Mi función en este punto es extraer de ti o contrariamente la mayor a lo que Dios información dice. De lo que tú estás Dame diciendo. otro ejemplo que se da en la Biblia. Dale. Dios le dice a Abraham y a Sara: yo le voy a traer un hijo a ustedes, que era Abraham, y ella era estéril. Dice: es a través de ella que tu hijo, tu descendencia vendrá. Se desespera Sara. Tiene muchos años.
y son dos ancianos. Y ella le propone algo contrario al designio del Creador. Ella elige darle a su esclava. Era la costumbre de la época, sabemos que era una costumbre de la época. ¿Y qué pasa? Producen un hijo que hasta el día de hoy todavía existe pugnas entre los descendientes de ambos hijos de esos dos. O sea, no era el propósito de Dios que esos hijos nacieran. Entonces, es que el propósito de Dios no era que el plan que él tenía con Abraham y Sara. Es que yo entiendo que la propuesta tuya, el diseño que él tenía para ellos, Ismael no era la línea. Tu propuesta de propósito ignora muchas verdades. Bueno, pero añade, entonces tú propongas algo y yo voy a tratar de ok, te lo voy a proponer. Vamos a proponer, propone lo que tú crees que yo estoy diciendo que no. En tu propuesta, con el ejemplo. Definimos propósito primero, ¿no? Sí, lo tenemos claro. Tú dijiste que el propósito era el plan de Dios. Un plan. Es la idea por la cual algo fue creado. Algo fue creado. La idea por la cual algo fue creado. La idea por la cual. Pero eso no se queda ahí, que eso hay que explicarlo y tú no me has dejado explicar. Tú no me dejaste decir esta frase y comenzaste a argumentar. Pero eso te envuelve muchas cosas. Explícalo. Mira, envuelve. Explícalo porque yo quiero ir cerrando. Vamos cerrando. O sea, quiero ir cerrando con relación a este concepto. Esta y otra cita entonces, porque esto me gustó hoy. ¿Te gustó, verdad que sí? Este tiempo. Yo creo que la gente le va a gustar esta. No, claro. Yo creo que tú y yo hacemos un dúo muy bonito. No, y me gustaría, mano, que pudiéramos conocer y hablar más con relación a este tema. Sí, porque yo conocí tu postura de propósito. Pero yo no he terminado todavía. Tú sabes que yo quisiera que tú te sentaras en esta silla no he terminado. Y que me preguntara a mí entonces mi postura del propósito. No, pero tú tienes la oportunidad de desplayarte aquí también. No, porque esto es para ti, yo lo preparé para ti. No, pero te estoy preguntando porque me gustaría conocer más la propósito tuya. Es la idea original para la creación de algo. La idea por causa por la cual algo existe. Entonces, ¿qué genera eso? Primero, la función de eso. Aunque yo puedo dañar el uso de la eso. Función. Pero hacer lo que me da la gana con ese uso. Vamos, eso ya, el uso, ya, el hacer la gana con lo que tú quieras se llama ya mal uso. El propósito está cerrado. Un abuso. El propósito está cerrado en su diseño. Ah, no, espérate. Antes eso va ahora. El diseño va ahí. Pero entonces es una de las partes que tú crees. No. Yo te preguntando. No. Yo te pregunté. Porque es parte. ¿Pero qué? No, te pregunté. ¿El propósito está cerrado a su diseño? Entonces, mira, ponme atención. Déjame seguir fluyendo. Expláyate. Cuando luego de que la función, ya el propósito establece la función de lo que fue creado. Por ejemplo, por eso en el hebreo, la palabra, por ejemplo, ave, aparece en Génesis. La palabra original en el hebreo es volador. De los peces es nadador. ¿Por qué? Porque el hebreo lo que está describiendo es la función. Dentro del sistema ordenado que Dios creó, que es el cosmos, es lo que está diciendo Génesis. Cada cosa que Él creó, que le dio existencia y le dio un propósito, que es lo que significa existir, vivir. Y me gustó que esa palabra que tú usaste cuando entraste a ese punto de la vida. Porque una cosa es vivir y una cosa es existir. Existir es ocupar un lugar en el espacio, pero cuando tú descubres el propósito por el cual tú estás aquí, tú estás viviendo. Estás tomando tu rol, tu aporte en el mundo. Claro. Entonces, el propósito genera función. La función que tú vienes a hacer. El ave vuela, el ave puede sentarse en el mar, qué sé yo, tomar agua en el mar. Hay aves que entran en el agua, ¿tú entiendes? Y cogen peces, ¿no? Los reptiles a veces también lo hacen, pero las aves, su esencia y su propósito y su alegría es volar, porque ese es su diseño. Porque la función genera un diseño específico. La función genera el diseño también de lo que se propuso, basado en esa idea. Eso también determina el potencial de cada cosa. Okay. Yo sé lo que la cosa puede hacer. Cuando, por ejemplo, si yo creo un lápiz, yo sé que el lápiz tiene el potencial para escribir. ¿Eso no era parte de la incapacidad hebrea para conocer más las cosas, su filosofía? O sea, ellos nombraban simplemente en la función de lo que representaban algo. Mira, yo sabía que tú ibas a traer eso. Y yo quiero definir qué es nombre. Es un principio muy importante en las Escrituras. Porque tú ves que cada vez que Dios creaba algo le daba un nombre. Fluye. El nombre literalmente es la naturaleza, la constitución, la función, el propósito
actual y profético de las cosas en las que creadas. Naturaleza es el conjunto de cualidades, de características, de circunstancias que son propias de algo. La constitución es la esencia, que es el conjunto de características permanentes e invariables que determinan un ser y una cosa. La función es la actividad particular que realiza una persona, una cosa dentro de un sistema de elementos, personas y relaciones. Y el propósito es el fin. Tú ves cómo todo se relaciona. El fin, o sea, el motivo, el objetivo, el telos, como dicen los griegos, que se pretende alcanzar. Ese es el nombre. Es por eso que tú ves que desde el principio de las escrituras sagradas, las escrituras, la Biblia, vemos cómo el Eterno primero comienza a nombrar todo, le da un nombre, le da una función, le da un propósito, una esencia, que son todo lo que expliqué. Y luego lleva a Adán que nombre también los animales. ¿Qué es lo que estaba haciendo Adán? Determinando todo eso que yo he hablado. Viendo cómo la jirafa que está Adán le puso jirafa a la jirafa. Bueno, eso es lo que se determina cuando leemos eso, que él nombró todos los animales. Eso puede tener una lectura más amplia, que es lo que tú quieres decir. Podemos verlo. Por ejemplo, hay especies de peces que no se habían descubierto porque no habían instrumentos para bucear tan profundo y de repente crearon. Pero son peces. Son peces, exactamente. Pero tienen un nombre. Y entonces tiene el pez, la palabra pez, que es nadador, tiene la función de nadar. Sí, pero entonces ahí está la función. Puede ser también ahí está el potencial de nadar. Por ejemplo, también. Calamar. Puede ser también, pero ya eso es un marisco. El calamar ya es otra nomenclatura. Entonces, no le puso nombre a los peces, no a los mariscos. Sí, pero lo que está tratando de determinar no es todo detenidamente como nosotros lo conocemos hoy científicamente. Otra pregunta. Porque mira, antes que tú sigas. Te voy a decir algo. Me gustaría decir esto, mira. ¿Qué tiempo tenemos? Porque estamos. Tú ten creencia, yo lo que quiero es que tú fluyas. No te me presiones. Cuando estudiamos la Biblia, esto es un punto muy importante. Que creo que lo dijiste. Si yo tengo que dividir esto en dos partes, yo lo voy a hacer, porque ahora voy a entrar a las preguntas un poco más agresivas. Lo hiciste espontáneamente. Y me gustaría hablar un poco acerca de eso. ¿De qué? De que hay mucha gente que piensa que Génesis 1 y la Biblia es cosmología moderna. Hay que verlo desde el lente del método científico, de la revolución copernicana. Moderna, la posmodernidad, y eso no tiene nada que ver con eso. Génesis 1 es cosmología antigua. Era la visión del mundo, cómo los antiguos veían el mundo. Wow, bro, tú acabas ahora mismo de desmontar toda tu idea central de esta entrevista. ¿Cómo así? No entiendo. Porque tú estás interpretando en base a términos modernos una escritura tan antigua como de la Biblia. No. Y ahorita intenté advertirte. Ahorita yo te puse el botón de escape rojo. Intenté advertírtelo. No, yo creo que no. Mira, déjame explicarte. Déjame tratar de explicarte. ¿A qué yo me refiero cuando yo hablo? Yo creo que tú me vas a preguntar eso. Yo creo que tú me vas a decir, ¿a qué yo me refiero cuando hablo de cosmología antigua? ¿A qué yo me refiero cuando yo hablo de una mentalidad científica? Eso hay que explicarlo. Explícalo. Eso hay que definirlo. ¿Te puedo preguntar? Sobre la cosmología antigua. Con relación al término científico. ¿Qué significa la cosmología antigua? Vamos a ver. ¿Qué significa o qué representa? ¿Por qué la Biblia habla de cosmología antigua y no de algo científico? Por el tipo de... ¿Por qué yo no puedo abordar la Biblia Génesis 1 yo te lo dije ahorita? Mucha gente que ve la Biblia como que algo científico. Pero yo te lo dije ahorita. Vamos a ver. Todo el relato carece de datos científicos. No, porque no habla de ciencia. ¿Por qué no habla de ciencia? Y ya. Por ejemplo, pues entonces yo te lo dije ahorita también, cuando se habla de tierra y se habla de cielo, no se está hablando de algo físico. Bien, qué bueno que tú... Está hablando de algo espiritual. Cuando se habla de espacio... Tú me pusiste fue un gancho a ver si yo sabía de lo que tú estabas hablando. Cuidado si tú me estás haciendo bruto. No es bruto. Lo que pasa porque es que... el hecho de que tú me estés preguntando no es que yo desconozca las cosas, es que te estoy preguntando, vuelvo y te repito, y te lo he dicho en toda la entrevista. Primero para eso, y segundo por lo que tú mismo estás exponiendo. Sí, pero yo creo que desde el punto de vista que yo estoy hablando es de cómo se debe interpretar Génesis. Que desde el punto de vista de la cosmología antigua.
cosmología ¿Y antigua. por qué tú no me dijiste eso ahorita cuando yo te dije, tú estás cerrado en un punto religioso, no sé qué? No, religioso no. No religioso. Espiritual. Yo te dije cerrado en una, como una. ¿Cómo veían los antiguos el mundo? Es diferente es a la de ahora. Es que es otra cosa. Si tú partes por ahí para hablarme la explicación que me está dando ahorita, no hubiésemos abierto este paréntesis No, porque tan amplio. eso surgió ahora. Te quiero hacer una pregunta. Volviendo a un tema que tocaste ahorita. La mística. Que te gusta ese tema. Claro, me gusta porque tú diste un punto muy fuerte que está ocurriendo en este preciso momento dentro de las iglesias. Tú pusiste en tela de juicio. ¿Puedo quebrantar el protocolo y preguntarte qué tú consideras de la mística? Me gustaría escuchar tu opinión. La mística en su contexto, por decirlo así, y en el término, en su significado etimológico de la palabra, mística, es contacto con la divinidad. Tiene que ver con las experiencias, ¿no? Tiene que ver con experiencias, tiene que ver con cultura. Toda la cultura tiene que ver con bases de tradición, experiencias, ¿verdad? Religión, folclore, música, filosofía, la forma de pensar. Entonces yo te pregunto, ¿la mística es buena o mala? Porque lo que tú me definiste ahorita es con cábala y todo esto, que te dije y te pregunté, cábala, mística, me dijiste, ¿está bien o mal? ¿Está bien o mal? Es que yo creo que no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios la mística, sin embargo, todo lo que tenga que ver con la espiritualidad del ser humano es místico. Es que la espiritualidad. Pero todo lo que bueno, es un tema, lo que propone la mística, utilizan ese cliché. La espiritualidad. Es que es una expresión de espiritualidad. ¿Y de mística? Es que la mística es espiritual. Es que espiritualidad no es eso. ¿Y qué es espiritualidad? Espiritualidad es vivir lo que Dios dice. Cuando tú obedeces un mandamiento, tú eres espiritual. Con el respeto que te merece. Y no me atrevo a decirlo. Sí. No es así. No. Aunque lo de Dios espiritualidad no es eso, no es mística. Es que tú estás conceptualizando una ideología teológica simplemente. No. Mística no es espiritualidad. Ese es el cliché que se ha usado. Brother, la mística. Usan un término también. Oye el término que usa. Lo que intenta describir la mística es exactamente aquella experiencia espiritual. Es la definición en sí de aquella experiencia espiritual. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? No necesariamente. Es que la Biblia. Explícame lo espiritual sin mística. Lo que pasa es. Trata de explicarme lo espiritual sin usar misticismo, el concepto de misticismo que acabamos de proponer aquí. El concepto de espiritualidad que yo entiendo. Sí. Cuando alguien es espiritual, es la persona que obedece la palabra, los mandamientos. O sea que si por ejemplo la categoría de espiritual, la categoría de espiritual vivencia. No entra en el ocultismo. El ocultismo no es espiritual. La brujería no es espiritual. El chamanismo no es espiritual. El satanismo no es espiritual. Eso es lo que tú me estás diciendo. Lo que yo te estoy tratando de decir. No, lo que tú estás entendiendo. Yo no entiendo eso. Yo te dije a ti, explícame la espiritualidad sin el misticismo. No hay forma, explícalo. Obedecer los mandamientos. Es que eso no es espiritual. Claro que sí. Tú sabes que si tú me hubieses dicho, mira la naturaleza es espiritual. Ahora, que tú me digas, existe el espiritismo, existe el chamanismo. Pero el espiritismo es espiritual. Propongamos que sí. ¿Ves? El tarot es espiritual. Ok, vamos a ver, es espiritual. Ahora, ¿lo recomienda Dios? No, es otro tema, amigo. No me haga eso. Lo prolifera Dios. No me haga eso, brother. Lo avala Dios. No me haga eso. Es que simplemente Dios dice, no, sean contacto. Utilicen el tarot. Yo te hice pregunta. Es que eso lo dice tu Biblia, tu concepción de Dios. Busquen chamanes. Tu concepción de Dios dice eso.
La tuya. No la del hinduismo. No la del budismo. Bueno, ese sería otro tema interesante. Religiones comparadas. Sí, claro. La cábala es mística. Claro que sí. Está catalogada dentro de ese rango de Es mística. espiritual. Bueno, dentro de la concepción que tú tienes. Yo y no. y de lo que tú has no, definido. ¿por qué sí. es que todo el mundo hace eso en este programa? Pero ¿por qué es que todo el mundo hace? Todo el mundo, cada vez que yo empiezo a atacar, me dice, no, porque lo que tú piensas, no porque lo que tú crees. No es que sea la concepción que tú estás diciendo. No. Pero no es mi concepción. Pero no hables por mí, yo te estoy haciendo una pregunta. Pero yo te respondí hace mucho. Y tú estás redundando de Tú nuevo. puedes- porque tú quieres afirmar que tú quieres que Tú quieres puedes que yo afirme definir lo que tú dices. No. Claro. Es lo que tú dices. Claro que sí. Es lo que tú dices. Pero tú estás recalcando lo mismo. Ya yo te respondí. Cábala. ¿Tú me la puedes definir? Cábala significa recepción. Recibir. Sí, recepción, recibir. ¿Es bueno o malo? Dentro de lo que yo considero, no es buena. No es bueno. No. ¿Por qué? Mucha mezcla de elementos que no Yo son veo mucha mezcla en ti elementos que no también. son aprobados por Dios. Tú, Bueno, en todos tú los acabas de lugares. decir que Dios aprobó la Biblia y que mandó. Bueno, en todos los lugares mezcla. Y que mandó. Tú dijiste ahorita que Dios mandó a que nosotros respetáramos y siguiéramos los estatutos bíblicos. Eso es lo que él Y quiere. yo te dije, no, Dios no mandó eso. Dios mandó a respetar los estatutos de Torah, ¿Qué? no bíblicos. ¿Qué es? Bueno, bien, lo de Torah entonces. No discutamos con eso, entonces es verdad. Los de Torah. Entonces, ordenó. Claro. Exacto. Él te ordenó. ¿Cuántos mandamientos existen? 613. Entonces, ¿qué significa mandamiento? Dirección. Ordenanza. No, eso es una categoría dentro de la Torah. Dirección. Técnicamente, etimológicamente, Dirección. mandamiento, que es mitzvah, significa dirección en el camino. Ok. Tú lo cumples los 613. No, imposible. Está proliferado en todo el pueblo Tú de Dios. recomiendas que la gente lo haga también. Lo que le toca a cada uno, sí. Lo que le toca. Sí, claro, a cada uno tiene una responsabilidad. Tu lo que tu tiene que esposa respeta lo que manda cuando habla de el tema de menstruación y todo eso. Y tú también lo respetas, obviamente, porque es un mandamiento. O sea, en el sentido de, o sea, las leyes de nidad, tú dices. Sí. Son las leyes de purificación y todas esas Ajá. cosas. Bueno, no estrictamente, no, ese no. Eso se llama poner reversa. No. ¿Tú pusiste reversa? No. Eso hizo. No, escucha, de que tú no te vayas por la tangente, escucha. Porque tú estás poniendo, exagerando. No. Yo te Mira. estoy preguntando porque yo te estoy haciendo preguntas cerradas. Tú estás respondiendo y luego de acuerdo a la respuesta yo vuelvo y te genero otra O pregunta. sea, que mi esposa, pero explícate bien, que tú dices. Si mi Yo te esposa guarda- pregunté, ¿cumplen los mandamientos? No, pero tienes que cumplirlo, sí, tienes que cumplirlo. Todo, sí, tienes que cumplirlo todo. O lo que le toca a cada quien. Cada ¿Ese quien, toca o no claro toca? que sí. ¿Ese toca o no toca? Ahora mismo no. No toca. No. El tema de la planificación, que fue un tema incluso de ley en Israel hace muchos años atrás, ¿Planificación para no tener más hijos. Ok. ¿Eso es pecado o no? Creo que son... Pero- Bueno, porque André. fue un tema incluso de ley en Israel. Las mujeres ¿Qué es Israel ahora? un estado, ¿Un una estado nación. laico? Laico. Sí, totalmente. Laico. Totalmente. No es religioso. No. Tiene una Religioso postura. es Irán. Irán es religioso. Claro. Que hay un califato, hay imanes, hay gente que enseña, que son los líderes espirituales y son sacerdotes. Pero en Israel es una república, hay primer ministro. No Dice, lo no hay- rige la ley de la Torah directamente, como anteriormente. Ahora que ellos respetan Bueno, pero en el esas Estado cosas, Islámico tampoco. Que ellos respetan esas cosas, porque hay una tradición. Por eso lo hace de religioso antigüedad. también. Lo hace religioso. Bueno, Que no ejercen las leyes religiosas otras cosas. pero es un estado moderno, un estado que todavía no tiene, no ha. Pero es pecado no planificarse. No es pecado. Claro que no. Entonces eso contradice lo de la Torah y tú dijiste... ¿Qué contradice? Contradice lo de la Torah. La ¿Qué Torah contradice? dice sojuzgar, multiplicar, llenar Pero la que tierra. alguien haga algo
Yo estoy impidiendo violando que el proceso, y diciendo lo que quizás según Dios dice. tú, Eso según no es, tú. eso no es. Pero según tú dijiste que había que cumplir con la Torá. Yo estoy generando una pregunta de tus argumentaciones. Simplemente. Es tu responsabilidad es hacerlo. Mi responsabilidad. Ahora, si tú no lo haces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Volvimos al propósito. Es mi responsabilidad, Si- no si la de tú- Dios si- ni del plan de Dios. Escucha, si es tu responsabilidad, tú puedes dejar de hacerlo. ¿El qué? Ama a tu prójimo. Y yo puedo dejar de amar. Sí, cada rato. Claro. Entonces, bueno, eso se ve mucho en la iglesia. Ahora Pero está bien o mal, por eso te pregunté, ¿está bien o mal? Es un movimiento. Porque el que yo deje de hacerlo o lo haga no quiere decir que sea correcto. ¿Está bien o mal? El movimiento, ¿cómo se llaman estos muchachos que gritan mucho? ¿Cómo? Rabacucu. ¿Cómo tú lo ves a ellos? Yo creo que no tienen la jurisdicción para estar haciendo nada de lo que ellos dicen. Cada quien es libre de decidir lo que quiere hacer y cómo quiere hacer. Pero es correcto. Bueno, ¿Es un método de interpretación? No, eso es problema de ellos. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Yo los respeto totalmente, pero no estoy de acuerdo con lo que ellos proponen. O sea, tú lo aceptas, lo que ellos proponen lo aceptas. Lo respeto porque cada quien es libre de hacer Si lo respeta, lo que aceptas. considera. Si lo respeta, lo aceptas. Ellos hacen lo que ellos quieran. Yo no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. A mí tú nunca me vas a decir a mí y yo diciéndote, Wandy, tu cabello te vas para el infierno, hijo del diablo. No. Ese cabello te va a llevar al infierno a ti. Bebé ¿Por qué café. que todo el mundo le da para mi cabello? ¿Qué es No, lo que yo tiene mi cabello? Yo pasé te reír, chico. Mira, Yo gracias. pasé te reír, chico. Gracias, Para romper esta tensión que hay aquí. Qué buena. te voy a decir algo. Escucharte hoy hablar de las posturas que has propuesto, quizás responde temas a mucha gente. A mí me preocupa. ¿Te No, preocupa el estado del pueblo de Dios presente ahora mismo? Exacto. Pero por muchas de las cosas que te pregunté. ¿Qué tú propones entonces? ¿Qué tú dices? Bueno, puntualmente, ¿qué te está preocupando a ti? Que tú estás viendo en esta nación, podemos decir en otros países, porque sabemos que tú has ido a otros países, has visto cómo la iglesia, el pueblo de Dios está en otros lugares. Y yo me imagino que tiene que ser lo mismo, ¿no? Porque somos seres humanos, se dan las mismas interacciones. A mí me preocupan varias cosas. Vamos a ver. Los métodos cerrados de interpretación. Bien. El tiempo donde no hay un consenso de reforma para actualizar verdades en el texto. Israel lo hace constantemente. Por eso hay incluso recomendaciones en el mismo texto donde dice que se renueva cada día la palabra. Y que podemos testificar. No es que la palabra cambia, sino que como la mentalidad cambia, la mente, y la aplicación el concepto de interpretación y la aplicación en los momentos que se viven cambia. Sí. Pero la idea, la filosofía está detrás. No hemos hecho eso. Exactamente. No hemos hecho eso en la como generación Estados Unidos actual. ha enmendado la Constitución. Lo ha enmendado. Y lo hacen muchos países. Ha aplicado el pensamiento de los padres fundadores a las circunstancias actuales de la a mí nación. me preocupa que pseudomaestros te lo pregunto ahorita, de Kabbalah, pseudomaestros de enseñanza bíblica, de principios yo preferiría que se metieran al coach. De hecho, yo veo los coaching, y lo voy a decir aquí, que esto es histórico lo que voy a decir. Yo veo el coaching como la nueva plataforma de predicación laica. ¿Tú lo apruebas? Yo lo apruebo. Y cuando te digo que lo apruebo, no es porque esté de acuerdo con todos los coaches que andan por ahí enseñando 1000 vainas que ellos entienden y de su postura, pero el diseño de enseñanza, desde una postura más abierta, no a la liberalidad del concepto de que a lo que te dé la gana, ten cualquier tipo de relación que tú quieras. Libertinaje, ¿no? El libertinaje, que nosotros hablamos del libertinaje. Estoy hablando de su método de comunicación. Sí. Inspirar, comunicar. Porque es que, exacto, las ideas se comunican. Las ideas se comunican. O sea, las ideas es la matriz de Pero eso la comunicación. Eso se adaptó en la iglesia.
hemos hecho una adaptación del coach. Yo conozco muchos coaches cristianos. Sí, porque están usando elementos frescos, diferentes, que influencian. Que no y está producen mal. un cambio. Por eso te digo, tú me hiciste una preguntita y dije, no está mal. Pero con esto que yo te estoy diciendo, ya voy a cerrar. Porque este contenido ha sido muy valioso. Yo creo que ahí tú vas a poner no, dos programas. Yo quisiera que tú volvieras y que hablemos más cosas de esta, porque esto va a generar 1.000.000 de preguntas. Interrogantes y de... La gente, ya yo estoy viendo los comentarios. Qué bueno. La gente comentando, la gente argumentando. Entonces, Graciano, mira. Y la gente juzgando. Eso siempre va a pasar, eso Sí. no me amenaza. No, Ni me estamos molesta, tranquilos. ni me molesta eso. tampoco. No, y si es su Ni me deseo. molesta. Por ejemplo, yo estuve hablando con un teólogo muy importante, donde yo le envié un estudio con relación a mi postura de lo que representa la figura de Melquisedec en la escritura. Y cuando le envío la postura, él me responde diciendo que el mundo todavía no está preparado para eso. Y yo le dije, pero ¿para cuándo entonces la lanza? Me dijo, todavía en el 2040 no hable de esto. Yo me morí de la risa porque eres un tipo muy respetado, lo quiero muchísimo. Y yo me morí de la risa. Hay temor ahí. Yo siento o temor. precaución. Las dos cosas. Yo creo que él me precavió de ciertos señalamientos, cuestionantes. Entonces, hay verdades que son verdades, pero Porque hay gente que no está pero que el preparada. mundo todavía no está preparado para ello. Pero el caso que está ahora en la palestra. ¿Cuál? O los ovnis. No, eso es desde los 80. Sí, pero ahora, luego de este comunicado del gobierno americano, que ya tiene mucho tiempo interactuando con esas entidades, entonces se pone en la palestra entonces una... ¿Tú crees que eso es verdad? La Biblia, los maestros judíos desde hace mucho han afirmado que eso... Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hacer aquí como una especie de... Que hay muchos que dicen que no y otros dicen que sí. OVNIs. Sí. ¿Tú crees que fue un ovni que se llevó a Elías? Bueno, yo creo que no. Mi gente. Pero hay gente que sí lo cree. Esto es creencia. Hay gente que lo cree. Graciano, quiero Y agradecerte. han propuesto esa idea. Quiero agradecerte, Graciano, que nos has dado la oportunidad, el privilegio de estar con nosotros en esta entrega de algo nuevo, exclusivo. Pudimos hablar, porque estos temas, cuando vienen gente como tú, que tienen un concepto más elevado, a veces es hacerlo un poco más cerrado con relación a muchas preguntas, porque yo tengo mi postura, tú tienes la tuya. Hoy yo no propuse mi postura, aunque tú en mucho quisiste que lo hiciera, pero no propuse la mía, porque la idea era conocer más de la tuya y de lo que tú propones y de lo que tú has conocido, has estudiado, te has dedicado para estudiar y bueno, también enseñado. Y conocer tu postura es muy interesante. Y sé que para la gente también esto que acabamos de escuchar y recibir es muy interesante. Yo le recomiendo a la gente que se suscriba al canal, porque cosas como esta no se están dando en cualquier canal. No es lo mismo que alguien entreviste a alguien desde la base de la ignorancia a que alguien que conozca te entreviste para extraer de ti mayor información. Yo te agradezco que estuviste aquí con nosotros. Quiero que vuelvas. ¿Tú sabes por qué yo quiero que vuelvas? Porque hay gente que necesita escuchar más. Qué bueno. Que necesita escuchar más y que necesita pensar y hablar de algunas cosas. Hoy hablamos de propósito, mística hebrea, postura, cosmología antigua. Hoy hablamos de tantos temas juntos, que yo creo que a la gente le va a interesar mucho. Señores, esto es Creencia, un contenido que no está en ninguna otra plataforma que no sea en esta. Suscríbase al canal, active la campanita. Graciano, gracias. Gracias a ti, Andy, de verdad, para mí ha sido un placer. Un reto también. Correcto. Un placer inmenso, pero agradecido. Qué bueno. Un placer inmenso. Y también decirle a los hermanos que todo lo que hemos dicho, que investigue, ¿no? Excelente. Que no nos crea, que investigue, que esto yo hago lo mismo que tú. Que no nos diga, bueno, no, que esto sea una motivación. Que aunque usted no esté de acuerdo con nosotros, con cualquier postura, y tú dices que tú no has dado postura, tú diste posturas.
y la postura que nosotros tenemos, bueno, usted final, tenga la intención de... Al final tú me dijiste que dijera algo y aporte. Sí, déjame ver, te quería preguntar algo, pero el tiempo ya... Pero pregúntamelo. Pero antes de irnos ya, podemos decir... Yo te iba a preguntar, ¿qué tú propones para que la iglesia, el pueblo de Dios en República Dominicana, pueda encontrar un punto de convergencia? Un punto en que no veamos todas estas falsas representaciones, por así decirlo. Que encontremos un punto de encuentro, un punto álgido, que tengamos algo referente y que no veamos todas estas cosas, todos estos casos que vemos en las diferentes congregaciones, en los diferentes círculos, donde la iglesia promueve las ideas que promueve. ¿Tú crees que es posible que podamos aglutinarnos y que podamos nosotros marcar un precedente de unificación? Como dice un gran predicador, hay mucho chief y poco indio. En el sentido que todo el mundo quiere ser un líder, todo el mundo quiere ser proliferar, todo el mundo quiere que todo el mundo lo siga. Ahora, pero todo el mundo no está llamado a eso. Te voy a responder. Yo creo que sí. Se puede lograr un consenso. El cómo, dejando de ser religiosos y de interpretar a Dios como alguien religioso, disfrutando a Dios. Que en 7,000 millones de personas que existen sobre este planeta nos dio la oportunidad de revelársenos. Eso. Y por medio de esa revelación nos transformó. Por medio de ese vínculo espiritual, ese contacto. ¿Sabes qué yo descubrí recientemente? Nos conectó a Él. Qué interesante es notar que cuando la Biblia dice en Génesis 20 que Él se reveló en el monte Sinaí, ¿te acuerdas? Él se reveló a un grupo de personas. Hizo contacto. Hizo un contacto. Ahora la Biblia dice que Él se reveló en el fuego. Y yo investigando eso, yo dije, ¿cómo es esto? ¿En fuego? ¿Y qué es esto? Vamos a dejar eso para otra entrega porque este canal se pone bueno. Mira, anótenme eso, anótenme eso. Déjame decirlo. No lo diga aquí, no lo diga, porque si lo dice ahora, la gente no va a ver el próximo que contenido. investiguen esto. ¿Por qué? Esa es la pregunta en el aire. Sí, pero no la diga. No voy a decir. ¿Por qué dice que Dios se reveló en el fuego? Eso es algo increíble lo que yo descubrí. Extraordinario, que me impactó. Eso lo vamos a dejar para otra otro. tarea, ¿no? Y que es un contenido impresionante. Sí. Señores, aquí estuvo con nosotros Graciano. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Y a todos los hermanos que están aquí en el panel y todos los que trabajan con tu equipo. Son personas de excelencia, de verdad. Y es un trato, una cultura de reyes. Amén. Ustedes promueven eso. Amén. Muchas gracias, de verdad. Yo de verdad que estoy agradecido. Quisiera que todos mis invitados fueran así. De verdad. Gracias, de verdad. Así que un placer. Y señor, esto fue Creencias. Gracias.